Si por ahí se me pasa uno, me avisan, por favor, que puede alguien estar en la antesala y yo no me di cuenta y así le doy admisión. También vamos a ir viendo algunas cositas que se puedan ir corrigiendo. Como una de las dudas que me quedó con respecto al trabajo práctico de agua, eh, faltan grupos por entregar. La dificultad está en que a esta altura del año, los que no entregaron, porque más allá de que tuvimos un receso y demás, pero habíamos concluido en una fecha de presentación. Yo me extendí bastante con ustedes. Entonces, difícilmente va a ser que los que ya no entregaron, yo les pueda corregir, o sea, directamente van a quedar como que un trabajo práctico no entregado, ni siquiera nota se le puede colocar, porque no entregaron la Profe, información. Sí, te y escucha. el profe Arolfo, por ejemplo, en mi caso, o varios trabajos prácticos, no sé si noto que le está faltando, es porque nos dijo que lo mandemos otro mail. No, no, está bien, está bien. ¿Cómo es tu nombre? Antonella Acosta. Yo le mandé varias Antonella. consultitas Sí, también no, no, por mail. Antonella, está bien, no, no, está correcto. De hecho, yo les dije al principio que me lo mandaran al correo que tenía con la facultad. Pero como es un correo que tiene capacidad muy limitada, entonces en poco tiempo se saturaba. Entonces, después, creo que en un momento dije, o al menos los que yo había recibido, reenvíenlo al correo que les había dado el ingeniero Adolfo, eh, que ya veo si se los puedo repetir, lo que todos lo tienen igualmente. Eh, Déjenme ver un minuto, así vamos. Pero igualmente hay grupos que falta. Este es la dirección de correo, este que dice industrial instalaciones 20@gmail.com. Si ustedes, el grupo de ustedes, ya lo entregó, perfecto, quédese tranquilo, es parte del trabajo que tengo que corregir. El mensaje va dirigido a los que no entregaron todavía, ni a este correo ni a ningún correo. O sea, hay un grupo el de ustedes, el 4 de 2, es un grupo bastante numeroso, es una comisión bastante numerosa, donde hay cerca de 20 grupos, 19, 20 grupos. Entonces, de los cuales puedo tener aproximadamente 11 o 12 trabajos. Entonces, el resto no llegó. Entonces, en el caso tuyo particular, Antonella, sí vos lo entregaste a esta dirección que yo les estoy mostrando, o a la otra, la mía, la que yo tengo con la facultad, listo, quédate tranquila, que sí, que el trabajo lo tengo que corregir, no lo he corregido todavía. Por eso reitero, el mensaje va a los que no entregaron, a los que no entregaron. Ahí se va a poner complicada el tema. No, no me va a poner a ver ahora cuáles son los grupos que no entregaron, como para ver si en una de esas, como te sucedió a vos, que tal vez lo mandaste a otro correo se debería haber enviado al que corresponde, que es el que recién les mostraba. Pasa un poco por ahí, pero el mensaje va a los que no entregaron. ¿Sí? Eh, Bien, ese es un tema principal que se va a complicar, más allá que uno ha tenido bastante consideración y que la situación del año también no ha ayudado para nada, y de hecho se ha flexibilizado mucho para que ustedes puedan no solamente seguir estudiando o con trabajos prácticos o exámenes de otras materias, entonces yo también me adapté a eso y extendí las fechas de presentación. Pero a esta altura del año, estamos en agosto, en mitad de agosto, y hay grupos que no entregaron. Entonces, sinceramente, no sé cómo se va a resolver eso. Yo me limito a comentarles que, bueno, va a estar complicado. Eh,
Y seguramente también lo otro, no se apuren, si yo los trabajos prácticos, más allá que con los otros profes tal vez fue rápido, yo me demoro, pero porque quiero asegurarme de que he chequeado bien el trabajo, que tal vez si han cometido un error, poder expresárselos en la devolución, que se trata de hacerlas escritas, y ustedes en los subsiguientes trabajos, ustedes corrigen, porque lo que les ha ayudado el hecho del trabajo práctico de agua, así como el de fuerza motriz, es que después, posteriormente, todos los que vengan los trabajos se van mejorando. Eso ha pasado siempre en todos los años anteriores y este no va a ser la excepción. Entonces, esas correcciones que se hacen después no aparecen en los trabajos siguientes. El trabajo se va mejorando en ese aspecto, notablemente mejor. Pero bueno, eso es un poco lo que les quería anticipar. Comenzando con lo que es el trabajo práctico específicamente, es el trabajo práctico de gas, de instalaciones de gas, que creo que ustedes ya tienen alguna teoría más o menos desarrollada y creo que ya cerró la clase pasada el ingeniero con la instalación de gas. Entonces ahora viene lo que es la parte práctica, que también es sencilla. Como recién les comentaba, ustedes ya tienen un entrenamiento con haber hecho las otras instalaciones, entonces no les va a resultar tan complicadas, a excepción de que tiene que tener en cuenta algunos conceptos y algunas características de la instalación que sí son diferentes a lo que es agua, por ejemplo. Entonces, como primera medida, trato de hacerles un comentario en esta pequeña escritura. Voy a tratar de subirles también todo este material. Las instalaciones de gas natural requieren el cálculo del consumo de la planta. Ustedes, cuando van a presentar un proyecto ante Ecogas, que es la distribuidora y es donde se presenta, y sí o sí necesitan presentar un proyecto porque tal vez tienen un cliente que es una industria y tienen que declarar cuánto es lo que va a consumir, cuál es el volumen que va a consumir, cuántos metros cúbicos va a consumir esa empresa. Entonces, en función de eso, es como una declaración jurada, en función de eso, y ustedes como ingenieros van a ser responsables de esa declaración jurada, entonces en función de esa característica o de ese dato, Ecogas, que es la que les va a asignar y les va a decir de qué gasoducto se van a tomar. Voy a ver si puedo mostrarles o compartir pantalla. Ese no es. ¿A qué me refiero con esto de que Ecogas es la que les va a decidir dónde se van a instalar? Ustedes han visto, creo que con el ingeniero Adolfo, han visto lo que es la estación reguladora principal. Me dicen sí o no para ir chequeando qué es lo que han visto, como para yo también tener una idea de hasta dónde llego con ustedes. Sí, vimos estación reguladora principal y secundaria. Perfecto. ¿Están viendo el mapa o el plano o no? No todavía, ¿no? La diapositiva, profe. Perfecto. Dame un minuto, ya les quiero compartir un minutito el tema del plano para que sepan de qué les estoy hablando. Ahora sí lo están viendo, ¿sí? Sí, profe, ahora sí. Bien. Lo que me refiero con esto, cuando ustedes hacen como responsables del proyecto de gas, tienen que presentar en Ecogas que esta empresa, una fábrica X, tiene un consumo determinado de gas. Entonces ustedes presentan un proyecto donde hay un detalle o van dando un detalle de qué cantidad de máquinas y cuáles son los consumos de esas máquinas, las que lógicamente consumen gas.
para el proceso de fabricación. Entonces, Ecogas, una vez que evalúa eso, les comunica que ustedes se tienen que tomar de un gasoducto determinado. Suponiendo que esta sea la planta que ustedes tienen, creo que es así, el gasoducto puede pasar o por la parte, este es el frente de la planta, puede pasar por el frente, por el lateral o por la parte posterior de la planta. Entonces, es como una red que lógicamente de acuerdo a los consumos que tienen y de acuerdo, a los consumos principalmente, Ecogas le va a decir, bueno, el gasoducto que pasa, qué sé yo, por la parte posterior de la empresa, es ahí donde ustedes se tienen que tomar para alimentar de gas a la empresa. Entonces, la estación reguladora principal que ya vieron va colocada justamente sobre esa línea municipal, o la parte que divide la parte pública de la parte privada de la empresa. Y es ahí donde comienzan. Así como ustedes colocaron o instalaron la sala de bombas de agua o el tanque en altura en un sector de la planta, en este caso, no es que vayan a ubicar la sala principal dentro de la planta. Esa estación reguladora principal sí o sí va afuera, y va colocada, como les decía, en la separación o sobre la línea municipal. De tal manera que ustedes puedan tener acceso, como también la gente de Ecogas. Ecogas no puede cada vez que va a medir o que va a ver el medidor, les tienen que pedir permiso para ingresar. No, ellos pueden tener acceso de frente para poder ingresar. Pero entonces, ese es un poco, por eso les mostraba el tema, que necesito de que lo vean, de que sí o sí la estación reguladora principal va en función de cómo les asigna Ecogas la ubicación y dónde tienen el gasoducto. Imagínense toda una red subterránea que abastece no solamente fábricas, sino a barrios, a distintos barrios, a distintas zonas residenciales. Entonces, sobrecargar un gasoducto implica que en algún momento hay población o industrias que tal vez, si vos sobrecargas el gasoducto, no les va a llegar gas, por lo menos los que están más alejados. Entonces, a esa gente o a esa fábrica no les llega el gas. Entonces, lo que hace justamente Ecogas es hacer una distribución equilibrada de los distintos gasoductos, de dónde alimentar los distintos sectores de la ciudad, para que no haya un desequilibrio. Pero al contrario, todo esté en ese aspecto bastante equilibrado y ellos puedan, lógicamente, mantener esa distribución y nadie se quede sin poder abastecerse de gas, principalmente. Pero ese es el dato que quiero vayan teniendo en cuenta. Ya vamos a ir avanzando sobre el trabajo práctico, pero ¿dónde van a ubicar, que ese es un dato, dónde van a ubicar la estación reguladora principal? Volvemos sobre el apunte. Y entonces, esa es la responsabilidad que van a tener ustedes como calculistas, proyectistas o responsables del proyecto, en este caso de instalación de gas. Esa sería principalmente la función que tiene en este caso el ingeniero, o que se dedica a este punto. Como principio del trabajo práctico, comienzan como hicieron con instalación de agua y como hicieron con instalación de fuerza motriz, determinando el baricentro de carga, utilizando la ecuación de Steiner, y lógicamente que ese baricentro de carga, y acá ustedes me van a entender, el baricentro de carga les va a salir en el medio de la planta, entonces el punto de equilibrio entre las cargas a ese punto. Entonces, lógicamente ustedes, o sí, no sé, les consulto, ¿ubicarían una estación reguladora principal en el medio de la planta? No, profe. Sin duda que no, porque más allá de que comparativamente, por ejemplo, con una sala de bombas de agua, como pasó en el trabajo práctico anterior, la ubicación de la sala de bombas
Está bien, más allá que es ruidoso, que te estás ocupando un espacio que puede estar ubicado en una máquina que te hace ganar dinero, y otra serie de condiciones de seguridad, por ahí podés tolerarla, pero sí o sí termina estando fuera de la planta, fuera de la planta. Y lo mismo sucede con la estación reguladora principal. No solamente que me está ocupando un espacio, sino que también está manejando un fluido que es combustible. Entonces, estoy agravando un riesgo o estoy aumentando un riesgo dentro de la planta. Entonces, estación reguladora principal sí o sí va fuera de la planta y va ubicada de acuerdo a cómo les indica Ecogas del gasoducto que se van a tomar, cuando a la planta le llegan más de un gasoducto. Justamente como les decía, para que mantener ese equilibrio de consumo. Así que bueno, esas son las cuestiones. Entonces comienzan con baricentro de carga, ubican la estación reguladora principal y seguiríamos, perdón, me estoy pasando de una que quiero anterior. Este es un punto, vayan evaluando igualmente, al final les hago un poco una enumeración de los pasos para hacer un trabajo práctico ordenado y más rápido. Ustedes como ingenieros van a poder matricularse como instaladores. ¿A qué apunta este comentario? Que el día de mañana, cuando ustedes finalizan, los que están trabajando en buena hora pueden seguir tal vez con lo que están haciendo, pero los que no, esta es una posibilidad de tener trabajo. ¿Qué significa esto? De que existen, o Ecogas da las matrículas en 3 niveles. O en 3 categorías. Tenés una categoría 1, categoría 2 y categoría 3. La categoría 1 se le dan solamente a los profesionales. Esto llámese ingenieros en general, arquitectos, aunque no saben nada, pero igualmente se los dan. Y también hay algún que otro pirata que no es profesional, no es ingeniero ni arquitecto, es simplemente técnico y, bueno, logra de alguna manera llegar a que le den la categoría de primera. ¿Qué significa esto? Que puedo trabajar no solamente a nivel industrial, con esta categoría. La categoría 3, para que me vayan entendiendo, la categoría 3 la dan a todos los que son instaladores domiciliarios, todos los que hacen instalaciones en casas, en domicilios. Después, categoría 2 la dan a la gente tal vez que pueden hacer edificios, algo de industrias o industrias pequeñas. Y el ingeniero o categoría 1 se la puede hacer todo, de domiciliaria, intermedia o categoría 2 y industrial o industria en general. Entonces, aunque tal vez ustedes van a decir, sí, pero yo no conozco nada de instalaciones, la van a conocer en este año con esta materia, por un lado, por lo menos la teoría. Y si por ahí les preocupa el tema de la práctica, bueno, para tener categoría 1 y ser ya con el hecho que hayan hecho una carrera de 5 años como ingeniero, alcanza. Y lo que van a hacer ustedes no es justamente montar cañería en la industria, sino que ustedes son los que van a ser los que van a proyectar esta instalación. Haciendo este comentario, o finalizando este comentario, dentro de lo que son las presiones con las que se trabaja en gas, tiene las 3 categorías, las 3 medidas, ¿sí? Tenemos una baja presión, tenemos media presión y alta presión. Yo les consulto, les pregunto, ¿tiene alguna idea de con qué presión van a trabajar? No, profe. Perfecto. Eso, hagan un comentario, si no lo saben, no, y se acabó y seguimos. Bien, a nivel industrial lo que se trabaja es con media presión. Acá está bien delimitado. Ustedes tienen lo que es, para que vayan entendiendo, aunque no lo hayan visto.
al domicilio de ustedes, para encender un calefactor, un calefón o la cocina, necesitan de estos 20 gramos o estos 19 milibar o estos 20 centésimas de kilo por centímetro cuadrado, esta M de manométrica. Esta es la presión que necesita para encender una hornalla de cocina, por ejemplo, o el calefón. Si ustedes meten más presión al domicilio de ustedes, posiblemente no lo enciendan. Lo que van a hacer es que el gas va a estar soplando, va a estar saliendo y no va a encender, porque el exceso de presión hace eso, hace un soplido de la combustión. Entonces no llega a mezclarse con el aire y no se enciende. Entonces la presión necesaria para que esto sí suceda, que se encienda, es simplemente estos 19 milibar o estos 20 centésimas de kilogramo o 20 gramos por centímetro cuadrado. La media presión es una presión más bien de distribución, ¿sí? Fíjense que trabaja entre los 2 kilos y el medio kilo de presión. Ya les voy a comentar de dónde. O sea, la media presión de distribución es, por ejemplo, de Ecogas en la mayoría de las zonas pobladas de la ciudad de Córdoba, porque estamos acá, pero en las otras ciudades sucede lo mismo, se distribuye, o sea, hace la distribución con media presión. El gas que pasa por el frente de la casa de ustedes va con aproximadamente 1 kilo, 1,2 kilos, 1,5 kilos de presión. Entonces se distribuye por toda la red subterránea y cuando va a ingresar al domicilio de ustedes, existe en esa casilla, en ese nicho donde está justamente el medidor de gas del domicilio, hay un pequeño regulador. Ese regulador lo que hace es reducir la presión que viene de la cañería subterránea y lo reduce para que ingrese al domicilio a 20 gramos por centímetro cuadrado. Pero lo que es la presión de distribución es con media presión. Y lo que es alta presión es la que se hace o la que se utiliza para justamente trasladar al gas. Les cuento esto. Desde hace mucho tiempo, los 2 grandes yacimientos que tenía Argentina era en el norte, estaba en Salta, sigue estando, sigue funcionando, Campo Durán se llama, y uno en Tierra del Fuego que se llama Yacimiento General San Martín. Desde ahí salían todos los grandes gasoductos, y a esos gasoductos se trabajaban con alta presión. ¿Qué es alta presión? Yo acá simplemente les coloqué un límite de 2 kilos por centímetro cuadrado. Por encima de eso ya es alta presión. En esos grandes gasoductos que salían de los yacimientos trabajaban con presiones, por ejemplo, de 30 kilos por centímetro cuadrado o un poco más. Pero andan en un promedio de los 30 kilos por centímetro cuadrado. Lo que pasa es que el gas cuando sale, cuando se ha llegado al yacimiento, se ha hecho una perforación, el gas tiene una presión natural que alcanza posiblemente a salir a la atmósfera, salir a la superficie. De ahí generalmente se lo entuba y se le suele hacer todo un proceso de purificación, limpieza, filtrado, y posteriormente pasa por otra estación donde se lo presuriza. ¿Qué significa esto? Se le da presión, se lo mete por compresores y esos compresores elevan la presión del gas natural. Y con esa presión les permite trasladarse, imagínense, de Tierra del Fuego o desde Salta, hacia lugares más poblados, como el caso de Córdoba, Santa Fe o Buenos Aires. Entonces, y ahí es donde se va produciendo toda la red de grandes gasoductos. Y todos esos gasoductos trabajan, como les comentaba, en alta presión. Y nada más que después, con el tiempo, y por suerte, gracias a Dios, aparece todo lo que es la zona de la cuenca neuquina, hoy por hoy, que es donde tienen que haber escuchado, donde está justamente Vaca Muerta. Vaca Muerta es un yacimiento de petróleo, pero en los yacimientos uno puede, el de petróleo justamente consigue o encuentra con primera etapa gas. Entonces, aparentemente hay también unos grandes yacimientos de gas en esa zona. Entonces, hoy por hoy ya
de Neuquén salen los grandes gasoductos para las zonas más pobladas. Pero todo eso se hace, como les comentaba, con alta presión. Lo que ustedes van a trabajar, el trabajo práctico específicamente, va a ser con un tramo, que ya lo vamos a analizar, un tramo con media presión y otro tramo con baja presión. Esa es un poco la idea de darle la discriminación de alta, media y baja presión. En las ecuaciones que les va a permitir también desarrollar el trabajo práctico es esta, conociendo tal vez la velocidad, que vamos a hablar de eso, el diámetro interior y la presión, puedo determinar el caudal, como lógicamente de la misma ecuación puedo despejar la velocidad y encuentro sabiendo lo que es el caudal, el diámetro interior y la presión. Yo acá les he colocado un valor de velocidad, pero el concepto que quiero que tengan en claro es con qué velocidad trabajaron el agua, con qué velocidad, la pregunta va ahí, ¿con qué velocidad trabajaron el agua? Con 2, 3 metros, profe. En realidad se trabaja así, bien, en realidad se trabaja entre 1 y 2 metros, 1 y 2 metros segundo, pero porque están trabajando con un fluido líquido. Entonces el fluido líquido es una masa, tiene un peso específico mucho mayor, entonces son fluidos incompresibles, entonces todo eso son datos que van sumando a que no puedan trabajar con velocidades altas. Y si lo hacen, como que lo pueden hacer, no es lo más conveniente, generan mucho ruido que termina siendo molesto y también un aumento de pérdida de carga que lógicamente no tiene sentido. En el caso del gas, como están trabajando con un fluido gaseoso, es más elástico, no tienen tantos esos inconvenientes. Sí tienen un fluido que genera pérdida de carga, pero no es tan elevado como les puede suceder cuando trabajan con velocidades muy altas con el agua. Entonces, yo ahí les coloco que lo habitual es trabajar a partir de los 20 metros segundo en lo que es gas. Cuando es gas, no solamente gas natural, sino cuando veamos aire comprimido, cuando veamos vapor, trabajan con velocidades que andan por encima de los 20 metros segundo. ¿Cuál es lo recomendable? ¿Cuál es lo sugerente? Bueno, 35, 40. ¿Puedo trabajar con más? Sí. ¿Con gas? Sí. Pueden trabajar con mucha más velocidad. No solamente velocidad, también se puede trabajar con valores de presión muy, muy más altos. De hecho, como para que tengan una idea de los que me están escuchando, ¿quiénes son los que tienen auto y con gas? No, ¿Son todos ricos? ¿Juan? ¿Quién habló? Franco. Franco. Bien, Franco, ¿tenés el auto con gas? Sí. Perfecto, ¿no? Sí. No hay que reírse, negro, de todo. No hay forma. ¿Cómo? No hay forma, sino. No, sin duda, no hay forma, tenés razón. No hay bolsillo que aguante. Bien, Franco, cada vez que vos vas a cargar gas al auto, ¿qué presión le meten al tubo? Creo que es 200 bar, ¿puede ser? Sí, señor, 200 bar. Imagínate 200 bar, es una presión alta, muy alta, pero lógicamente para un fluido gaseoso no hay historia, no hay problema. Podés subirlo hasta mucho más, pero mirá para que tengas una idea. Y así mismo sucede también con la velocidad del gas. Pueden trabajar con velocidades más altas. De hecho, en los gasoductos se trabaja con velocidad así como se trabaja con presiones de 30 kilos, 30 o más, 30, 40, 45 kilos de presión para trasladar o llevar toda una masa gaseosa desde un punto de los yacimientos hasta la zona más poblada. Con el caso de la velocidad sucede lo mismo.
Se pueden trabajar tranquilamente con 7, 8, 10 metros segundo, porque justamente lo que interesa es trasladar esa masa lo antes posible hasta las zonas de consumo, ¿sí? Entonces, simplemente a título les doy estos ejemplos para que más o menos tengan una idea comparativa de qué les estoy hablando. Entonces, pero tener en claro, fluido gaseoso, en este caso, puedo trabajar con velocidades altas. Sí, te escucho. Y de ahí difiere también la diferencia en que en algunas estaciones entra más gas porque tiene más presión, ¿no es cierto? Como que comprime más y entra más gas al tubo, ¿puede ser? No, ¿quién pregunta? Yo, Julián. Julián, no, mirá. Todas las estaciones de servicio, todas, absolutamente todas, se alimentan de gasoductos que sí o sí están con mínimamente 19 kilos. O sea, el gasoducto que llega a una estación de servicio no es el mismo que tal vez llega a tu casa. Si vos tenés una estación de servicio de GNC cerca de tu casa, están siendo alimentados por gasoductos diferentes. El que llega a tu casa está yendo con una presión de 1,1, 1,2, 1,5 kilos por centímetro cuadrado. Claro, pero en el auto, por ejemplo, yo por ahí noto que voy a cargar una estación y no sé, por ejemplo, llenas el tubo con 700 pesos y va a otra estación y lo llenas con 800 pesos. Es como que entra más gas. Es muy poquito la diferencia, porque puede ser tal vez por la condición atmosférica, no tanto porque te meta más o menos presión. Te puedo reconocer por un lado que los compresores de las estaciones de servicio por ahí, bueno, sí, tal vez con el desgaste, con el tiempo que llevan de uso, puede que hayan perdido algo de compresión, pero es mínimo. Por ahí mucho tiene que ver, fíjate, lo que podés comparar ahora es cuando hace frío, o es época de invierno, y cuando viene el calor. ¿Por qué? Porque vos vas a tener un cambio atmosférico diferente, vos vas a tener temperaturas en invierno más bajas, por consiguiente el material, el acero del tubo, está como más contraído, y sucede al revés cuando estás en verano. Al ser calor, vos tenés una dilatación, ya una predilatación del acero. Entonces, posiblemente la diferencia, ahí te puedo decir que sí podés ver una diferencia un poco mayor. Ahora, de una estación de servicio a otra estación de servicio, puede ser, sí, puede ser tal vez una cuestión, bueno, una percepción tuya de que te parece que ingresó un poco más de gas. Pero si existe esa diferencia, para mí no, pero si existe esa diferencia es muy mínima, es muy bajita, muy bajita. Pero bueno, siguiendo con el trabajo, estas dos ecuaciones les van a servir más o menos para tener una idea aproximada de qué caudal, bueno, el caudal es dato, pero bueno, de ahí ustedes pueden despejar, qué sé yo, la velocidad, pero también es algo que ustedes van a proponer. En todo caso, yo puedo despejar el diámetro interior para tener una idea un poco más aproximada de que en función de esa velocidad que ustedes proponen, 35, 40, 42 metros segundo, el caudal es dato y la presión también, porque ustedes ya les dije que tal vez lo que es el tramo que van a hacer desde la subestación reguladora principal hasta antes de ingresar a la planta, a la parte techada, ahí van a trabajar con 1 kilo, 1,5 kilos de presión. Y ya les sigo contando cómo sigue la historia después dentro de planta. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Bien. Sí, te escucho. Todo claro. Perfecto, bien. Entonces, en función de la ecuación que recién les mostraba, el caudal es dato, la velocidad la van a proponer ustedes, la presión también la proponen ustedes, pero dentro de ciertos límites o ciertos valores que ya se los estaba comentando. Entonces lo que voy a despejar es el diámetro.
¿Qué es lo que me interesa saber? ¿Cuál es el diámetro de ese gasoducto o ese cañería que me va a llevar el gas dentro de planta? Y es respetando las unidades: caudal metros cúbicos hora, la velocidad metro segundo, diámetro interior en milímetros y la presión de cálculo kilos por centímetro cuadrado. Ojo al parche, acá sí es kilo por centímetro cuadrado, porque acuérdense que en lo que era agua era metros columna de agua. Acá es kilo por centímetro cuadrado. Entonces, se selecciona, uno puede tener a priori tener una idea, selecciona una tubería comercial más próxima, o sea, primero un diámetro, voy a tener un diámetro calculado. Y recuerden que les va a suceder o sucede lo mismo que con agua. No puedo ir con ese diámetro calculado al corralón o a donde voy a comprar la cañería, porque no lo van a tener. Tengo que adoptar el diámetro comercial existente inmediato superior a mi cálculo. Entonces, eso también, a su vez, va a permitir de que van a recalcular un poco lo que es la velocidad, similar a cómo hicieron con agua. Verificar esto dentro de los valores recomendados. Muy similar a lo de agua. Por eso les decía al principio de la clase de que el hecho de que ustedes ya hayan hecho la instalación de agua les va a facilitar el entendimiento y la aplicación de este trabajo práctico, el de gas. Acá simplemente la misma ecuación, nada más que haciéndolo más práctico, aplicando en función de un dato que me dice que el gas natural tiene un caudal de 150 metros cúbicos, tengo una presión de 1,2 kilos por centímetro cuadrado, una velocidad de 35 metros segundo. Perfecto, tengo esos datos, he despejado el diámetro y me dice que esto resulta de la tabla un diámetro de 36,12 milímetros de diámetro interior. Entonces, si nos vamos a la tablita que tienen ustedes de la vez pasada, fíjense que el valor de cálculo que a mí me dio en este ejercicio es de 36,12. ¿Sí? Bien, ahora vamos a la tablita. 36,12 diámetro interior. Entonces, diámetro interior, le vengo por acá, 36,12. Acá tengo un 35,1. Y después tengo un 40,9. ¿Cuál adopto? El inmediato superior, dijo profe. Entonces, ¿cuál sería ese? 40,9. 40,9. Perfecto. Y eso hace, si se van a la columna de la izquierda, que termina siendo un diámetro comercial de ¿cuánto? Pulgada y media, por favor. Sí, señor, pulgada y media. Me quedo esperando porque quiero que, aunque sea algo tonto, sea sencillo, lo pueden ver, pero necesito que ustedes lo tengan en claro de esa manera. Entonces, vamos a reducir un poco más. Entonces, el proceso es ese. Dame un minuto. Ahí está. El proceso es eso, o sea, una vez que es resuelto, tener un valor de diámetro en este caso, y efectivamente el diámetro que se adopta, o sea, puede ser o una pulgada y un cuarto o una pulgada y media. Y está bien, yo también me inclinaría por pulgada y media. Prefiero irme un poco más alto, más grande, y no tener problemas después. Y similar a como pasó en veces anteriores, ustedes tienen un margen de seguridad por la duda de que o aumenta la producción, esa máquina consume más gas de lo habitual, o se incorpora alguna otra máquina al proceso de producción. Bueno, todo eso hace a que ese margen de seguridad me pueda cubrir y no tenga que andar haciendo interacciones adicionales.
Entonces está claro, esa es la forma de ejercitar o desarrollar lo que es eso con esta tabla que ustedes ya la tienen. Sirve también para lo que es, en este caso, gas. Y acá también les doy alguna ejercitación, algunos ejercicios para aplicar esta ecuación. Más o menos se mantiene lo mismo, nada más que, bueno, en un caso tener una idea de qué presión puedo calcular o qué capacidad, qué caudal, los otros parámetros que forman parte de la ecuación. Entonces, el que quiera, ahí tiene para despuntar el vicio. Y acá esta ecuación se las doy, pero tienen que saber bien, y es un poco la idea, que existe esta ecuación, pero no es la que ustedes van a usar. Esta es la ecuación le llaman del doctor Poole. Es una ecuación que se trabaja para instalaciones domiciliarias, no es para aplicación de instalaciones industriales como las que ustedes están viendo. Sí deben saber que existen y que incluso esta ecuación se la usa, hay tablas de COGAS, o mejor dicho, hay una norma, la norma de instalaciones de gas domiciliaria, serie 2000 creo que se llama, no es serie 2000, es una característica de un accesorio. Son el GN, bueno, ya me voy a acordar, no me acuerdo ahora. Pero bueno, es un manual donde están todos los valores de caudal o pérdida de carga que tienen en una instalación domiciliaria. Y la desarrollan, todos esos valores los encuentran con esta ecuación del doctor Poole. ¿Ustedes la van a usar? No. Estas simplemente saben que existe y se usa para instalaciones domiciliarias. Punto. No se van a meter con esta ecuación. Esta ecuación que está ahí en ese recuadro y que está remarcada, hace referencia a lo que es la ecuación industrial, la ecuación que se aplica en instalaciones industriales, y donde se trabaja con la media y alta presión. Esta es la ecuación de Renoir simplificada. Evidentemente que es una ecuación que fue generando cambios en el tiempo, entonces también es una ecuación empírica y tiene sus limitaciones, pero principalmente para lo que es la instalación que ustedes están estudiando y para la instalación que ustedes van a proponer, sí es aplicable. Y lógicamente respetando también las unidades, donde tengo la presión, P sub A y P sub B, las tengo en kilo por centímetro cuadrado, el caudal metros cúbicos hora, el diámetro en milímetros. Ese es el peso específico del gas, ¿sí? El peso específico del gas, que es 0,65 kilos por metro cúbico, se toma. La longitud es kilómetros, porque es una ecuación que también, justamente es curioso que esté dada en kilómetros. Cuando ustedes en la fábrica o en una industria van a tener distancias en metros, no llegan a tener kilómetros, pero porque justamente es una ecuación que también se aplica para determinar el diámetro de los gasoductos o la pérdida de carga que genera el gasoducto. Donde acá les había puesto lo que es el caudal, el exponente del caudal es 1,82 y el exponente del diámetro es 4,82, ¿sí? Esto es válida, y acá es un poco la limitación de esta ecuación, esto es válida para la relación caudal-diámetro que esté por debajo de 150, porque ahí sí da valores. Esta relación, este cociente caudal-diámetro, da por encima de 150, bueno, medio como que no se podría aplicar. Por eso les comentaba de que puede tener sus limitaciones. Pero está claro, esta es la ecuación de Renoir simplificada. Profe. Y es la que, sí, te escucho. Una duda me quedó de la ecuación anterior. ¿No le faltaría algún corrector de unidades, un número a la ecuación anterior? Veamos.
¿Está? Sí, porque no estaría no. dando ahí unos metros cúbicos sobre hora. Sí, posiblemente. Hay que ver, porque está dada, acá no tenés, por ejemplo, a ver, para darte una explicación. En esta ecuación de Renault simplificada vos tenés 48.600. Claro, ahí está el número ese, por eso me hizo ruido del anterior. Correcto. En este caso no, porque no estás manejando, son valores muy chicos, no estás manejando grandes caudales y aunque no tengas, y aunque vos tengas las unidades muy en diferentes, en diferentes unidades, no está justamente contemplado esas diferencias de unidades. Es real. Posiblemente le esté faltando una constante, pero por eso no desarrollé mucho más esto, porque queda así. Posiblemente tendría que chequearlo a ver si por qué no en este caso no hay una constante que nivele esa diferencia de unidades. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Entonces, esta sí es la que ustedes van a usar, que es la de Renoir, ¿sí? Es la que les va a permitir determinar. Ojo con esto, creo que a ver si lo pongo un poco, sí, es un poco lo que quiero decir. Ojo con este tema que se suele confundir. Yo acá lo que tengo es una diferencia de cuadrados, y esa diferencia de cuadrados no es la pérdida de carga, es una diferencia de cuadrados. Delta P, creo que está en la filmina siguiente, delta P es la diferencia, esta es otra ecuación. Déjenme ver si. Para esta ecuación de Renoir simplificada, delta P, la pérdida de carga, sería entre P sub A menos P sub B. P sub A menos P sub B. Entonces, sobre esta ecuación, cuando yo no conozco esta diferencia la pérdida de carga, dada por delta P entre P sub A menos P sub B, yo de esta ecuación sí tal vez conozco P sub A, porque es la presión de ingreso. No conozco P sub B. Entonces lo que debo despejar es P sub B. Cuando encuentro el valor de P sub B, ahí sí yo hago P sub A menos P sub B, y ahí sí me va a salir la pérdida de carga. ¿Sí? Si no lo entienden, me avisan, por favor. ¿Sí? Pero tengan en cuenta, esto es de una diferencia de cuadrado de presión. La pérdida de carga estaría dada P sub A menos P sub B. Sin exponentes cuadráticos. Esta es otra ecuación. No es la de Renoir, es una ecuación tal vez un poco más práctica. Y acá sí les está dando un delta P, sin diferencia de cuadrado. Pero chequéenla, porque no ha sido, creo que en años anteriores han tenido dificultades, o hay diferencias notables en lo que da acá como pérdida de carga con lo que da cuando ustedes determinan el P sub B y sacan la pérdida de carga. Y acá lo están haciendo con Renoir. Y en esta simplemente es una ecuación empírica. Entonces, chequenla. De todas formas, les vuelvo a sugerir, utilicen esta ecuación, la de Renoir, y de acá, sabiendo cuánto sale P sub A, conozco S, conozco la longitud, conozco el caudal y tengo una idea de diámetro, puedo sacar el P sub B. Entonces, P sub A menos P sub B, ahí sí yo tengo la pérdida de carga de S. Se las doy igualmente esta ecuación porque que sea empírica, tal vez un poco más limitada, pero igualmente creo que es útil. Acá les doy una ejercitación, un ejercicio simple, donde se aplica Renoir. Entonces determino la pérdida de carga, donde me da un valor, tengo, qué sé yo, una longitud de 30.000 milímetros, un diámetro de 3 pulgadas, un caudal de gas de 1.000.000 de litros hora y una presión de 4 bar.
como si fuesen las características de un gasoducto. En este caso, un gasoducto que tiene 3 pulgadas de diámetro. Entonces, la ejercitación es clara en cuanto a que la longitud la tengo en milímetros y la llevo a kilómetros, que es lo que me pide la ecuación. El caudal lo tengo en metros cúbicos hora. Creo que les daba así, o era esta. El caudal pide metros cúbicos hora, ¿sí? Y el problemita me está dando el caudal en litros hora. Entonces hago el paso de la unidad y me quedan 1000 metros cúbicos hora. Y el diámetro, quiero un diámetro de 3 pulgadas, lo tengo que llevar a milímetros, ¿sí? Entonces mi diámetro es de 77,9 milímetros según la tabla. ¿Estamos? Porque es un poco que voy a esto. Eso sale de acá de la tabla, ¿sí? Me voy con el caño de 3 pulgadas, sigo acá y me da un diámetro interior de justamente 77,9. Tan práctico y simple como es. Entonces, siguiendo con el desarrollo del problema, 77,9 es lo que era el diámetro que es las 3 pulgadas, y coloco en la ecuación. Cuando yo saco la ecuación, ¿qué es lo que yo no conozco? O sea, fíjense, conozco la longitud, conozco el caudal, conozco el diámetro, pero no conozco P sub B. Entonces, lo que hago justamente es llegar a desarrollar toda la parte numérica, la parte matemática, me da 0,21, pero 0,21, ¿qué me da? La diferencia de cuadrados de presión. Eso es lo que recién les estaba explicando. Entonces, lo que no conozco es P sub B. Lo que no conozco es P sub B. Entonces, despejo P sub B y me termina dando que P sub B es 3,97 kilos por centímetro cuadrado. Esa diferencia, P sub A menos P sub B, es delta P. Eso es pérdida de carga. Esa es la pérdida de carga. Entonces, 4 menos 3,97 me termina dando 3 centésimas de kilo por centímetro cuadrado, que les puedo decir que es razonable, que es un valor lógico para ese diámetro, para ese caudal que se está manejando en ese gasoducto y con esa presión. Aunque fíjense que sí, la presión de ingreso era de 4 bar, 4 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, me termina dando un valor bastante lógico, bastante razonable de lo que es pérdida de carga. ¿Se entendió hasta ahí? Creo que sí. Sí, profe, parece que sí. Parece que sí. Bueno, el silencio es sepulcral. No, está bien. No, sí, se entendió. Es lógico, si hay silencio, se entendió. Punto. Entonces, hasta ahí sería un poco lo que le llevaría el cálculo. Hoy ya me vuelvo otra vez, antes de seguir con esto, me vuelvo a lo que es el plano. El planito, y acá sí. Entonces, lo que ustedes van a ir haciendo, más allá de que, por ejemplo, sí determinar el baricentro de carga donde queda ubicado, lógicamente también van a colocar la estación reguladora principal sobre el sector, qué sé yo, que les ha indicado ficticiamente, les ha indicado el COGAS dónde ustedes lo van a colocar. En realidad lo colocan donde el grupo quiere colocarlo, al frente, los laterales o en la parte de atrás. Es indistinto. Para que tengan una idea de qué es lo que les estoy hablando. Todos ubican más o menos la planta de Volkswagen, ¿no? Acá en Córdoba, camino a San Carlos. Bien, fíjense cuando pasen o cuando tengan oportunidad de pasar por ahí, que justamente sobre el frente, ese es el frente de la planta. Y sobre el frente de la planta van a encontrar o se encuentran dos grandes, como si fuesen habitaciones, pero dos grandes espacios, dos grandes casillas. Una equivale justamente a la estación reguladora principal, de donde se toma el gas en la planta es una, pero tal vez el ingreso principal, donde se toma del gasoducto que llega cercano a la planta y va por el frente. Y ahí inmediatamente tienen la estación reguladora principal. Y un poco más alejado tienen la subestación por donde ingresa la línea
el conducto, el cable de media tensión y llega a la subestación transformadora o a la subestación donde tiene el ingreso de la fuerza motriz la planta. Posteriormente ellos tienen dentro de planta tienen un transformador con el cual lógicamente van permitiéndoles regular las corrientes, las tensiones y las corrientes. Entonces, pero en el frente, en el ingreso, o eso se puede apreciar en esa planta. Por eso, en este caso, ustedes, el grupo, elige dónde van a colocar la estación reguladora principal. De ahí, de la estación reguladora principal, se van a dirigir hasta la planta. Antes de ingresar a la planta, vamos a darle un poquito más de zoom a esto. Un minuto que por ahí esta cosita es medio lenteja. Entonces, yo tengo, supónganse, tengo en donde tengo el cursor, donde tal vez coloco la estación reguladora principal. De ahí me voy a dirigir con el caño que el conducto que me está llevando todo el gas que voy a consumir en la planta, hasta antes de ingresar a la planta, es donde ustedes van a colocar la estación reguladora secundaria. Creo que en la teoría lo han visto, la estación reguladora principal y la estación reguladora secundaria. Desde este punto, estación reguladora principal, hasta la estación reguladora secundaria, ustedes van a trabajar con una presión de 1 kilo, 1,5 kilos. ¿Vamos? Esa es la presión, o sea, están trabajando con media presión. Desde la estación reguladora principal hasta antes de ingresar a la planta. Acá también hacen un rectángulo, o van a colocar un rectángulo. Yo digo, yo pongo este punto, pero por ahí ustedes pueden ir hasta mucho más atrás, pero siempre por fuera, siempre por fuera. No solamente por fuera, sino que este caño por lo general se lo lleva paralelo al perímetro del predio y después se cruza hasta donde uno va a ingresar a la planta. Pero se trata de hacerlo a la vista, aéreo, y a la vista, a veces no aéreo, no se imagina aéreo que tenga una altura demasiado alta, simplemente es aéreo, tal vez tiene 1 metro de altura, y va paralelo al tejido que marca el predio de la planta. Y todo eso lo manejan con 1 kilo, 1,5 de presión. Eso lo especifican ustedes, el grupo debe especificarlo en el escrito que es la presión de ingreso. Ese tramo de cañería calculan el diámetro de cañería y las pérdidas de carga con Renoir y teniendo en cuenta como dato eso. O sea, el caudal ya es dato. Imagínense que están yendo con todo el caudal que tienen instalado en la planta, las 10 máquinas que le tocó a cada grupo, tienen un valor de presión. Ustedes proponen un valor de presión que, como les dije, puede ser 1,5 kilos de presión, puede ser 1 también, no hay problema. Y estación ya hacen un rectángulo representativo de lo que sería la estación reguladora secundaria. La secundaria sí les hace una reducción de presión. Pasa de 1 kilo, se los baja a 20 gramos, que es la presión con la que se ingresa a planta. No está bueno ingresar a planta en un lugar cerrado, ya que la planta son grandes extensiones, pero tampoco no es bueno trabajar con presiones altas dentro de planta. De hecho, muchas de las máquinas que pueden ser quemadoras de alguna caldera, algún calderín o algún termotanque que se puede usar dentro de planta, necesitan la misma presión que necesitan que tienen ustedes en la casa de ustedes con un calefón, una hornalla o un calefactor. ¿Con qué presión? Les dije al principio que trabajaban o encendían esos artefactos domiciliarios. ¿Alguno se acordó? 0,02 puede ser, profe. 0,20.
Correcto, 0,020, exacto. O sea, generalmente se utilizan los 20 gramos por centímetro, es lo mismo, ¿sí? 19 milibar o 0,020 kilos por centímetro cuadrado, o sea, 20 centésimas de 20 kilos por centímetro cuadrado, o 20 gramos por centímetro cuadrado. Esa es la presión que yo necesito para que me enciendan el piloto del calefón, del termotanque, la hornalla de la cocina, el horno de la cocina. Bueno, dentro de esta planta también hay máquinas que utilizan esa misma presión. No necesito ir con mayor presión, ¿sí? Entonces, desde que desde afuera hasta antes de ingresar a la planta, 1 kilo, 1,5 kilos. Eso lo proponen ustedes. Y dentro de la planta, sí, ya me manejo con una presión más baja. En los dos casos, puedo trabajar con celulose simplificada, ¿sí? Parte del trabajo de ustedes es la ubicación de la estación reguladora principal y la ubicación de la estación reguladora secundaria, que es la que, bueno, a partir de ahí, en realidad el cálculo ya lo empiezan a hacer desde la estación reguladora principal, nada más que nada, tiene una sola cañería, un solo conducto, y después sí, ya empieza a ser, cuando ingresan, supónganse que en esta punta o en esta esquina colocaron la estación reguladora secundaria, y a partir de ahí sí ya hacen toda la distribución similar a como hicieron con agua, o sea, haciendo un sistema peine, ¿sí? Donde tal vez voy con una cañería troncal y después me derivo con una o dos, la que ustedes propongan, y después me derivo a los consumos desde esa cañería, ¿sí? Ahí sería más o menos lo que estarían haciendo y después empiezan a hacer una aproximación de cuál sería el diámetro que necesitarían para ese trazado que han propuesto. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Lo que les muestro simplemente en esta tablita es el tema de que esto también les puede servir, pero no, ya bueno, les hago algunas aclaraciones. Acá esta tabla lo que me permite es colocar, imagínense que todo eso, la cañería, primero, ¿de qué material van a usar en la cañería? ¿Podrán hacerlo de papel? ¿De termofusión, profe? ¿Caño de termofusión? Bien, es lo que se usa. ¿Quién comentó eso? Yo, Juan. ¿Juan o Franco? No, Juan. Juan. Es lo que se usa, Juan, es cierto, es lo que más se usa por una cuestión práctica, pero sigue siendo muy flexible. Y sigo insistiendo con esto, como ustedes están en una industria, están proyectando sobre una industria, entonces tienen que tener cierta rigidez. Entonces, no solamente cierta rigidez, sino que si ustedes utilizan diámetros como el termofusión, que en realidad no es termofusión, sino, bueno, sí, termofusión es la unión, proceso de unión de dos cañerías o accesorios, en realidad es el polipropileno de alta densidad. Es lo que se usa. Pero lo que ustedes van a usar es cañería de acero similar a la que usaron con agua, no galvanizada. No se metan con galvanizado ni me lo nombren a galvanizado. Galvanizado ya pasó la historia. El cañería de gas es una cañería de acero, similar a la del agua, nada más que tiene una protección con una pintura horneada, una pintura epoxi, que le da una protección mayor a la intemperie, principalmente a la cañería de gas. Ustedes lo van a escuchar más como decir, bueno, tráete una cañería epoxi. En realidad el epoxi es una protección. Cañería de gas es un caño de hierro negro, de acero, al cual, como les vuelvo a reiterar, se le coloca esa pintura epoxi, que le da un aspecto como plastificado, y que le da una mayor resistencia para justamente tener una cañería a la intemperie. Entonces, esta tabla lo que les ayuda es a colocar la separación
de las cañerías. Y acá les especifica, o sea, el diámetro está en pulgadas o en milímetros, y le dice en un tramo horizontal, lógicamente, cuando tengo la cañería acostada o cuando tengo un tramo vertical, cuál es la distancia que debo colocar de los soportes. Pero no me pongan ustedes la tablita esta que se las estoy dando, que creo que ya la tienen también en agua, sino lo que ustedes tienen que colocar es porque tal vez no van a usar, fíjense, me refiero a ustedes no van a usar todos estos diámetros. Y fíjense acá en pulgadas para que se vea un poco más claro. Desde media pulgada hasta 1,5 pulgadas. Posiblemente ustedes utilicen 2 o 3 diámetros diferentes, no más de eso. Entonces, tomen, o sea, acá te dice que el diámetro para los diámetros que tiene más de 1,5 pulgadas, o sea, 2 pulgadas, 2,5 pulgadas, 3, 3,5, 4. Bueno, la separación es de horizontal, es de 3 metros, ¿sí? La distancia es 3 metros. Pero ustedes me tienen que aclarar, o sea, esta tabla es donde ustedes se toman de la información, pero la instalación de ustedes no sé cuántas cañerías, cuántos diámetros van a usar. Traten de hacerlo estandarizar, o sea, ¿qué significa estandarizar? Justamente tomar, si hay cañerías que les dieron muy chicas, ustedes directamente se parten con la cañería de 3/4, que es el diámetro más lógico, aunque el cálculo les haya salido más bajo, similar a como hicieron con agua. Pero les vuelvo a reiterar, esta tabla es para que ustedes tomen la información, no para que me la pongan, porque después yo no sé cuáles son los diámetros, ni me pongo a ver a veces cuáles son los diámetros que están usando en la instalación de ustedes. Esta tabla lo que les permite es determinar las longitudes equivalentes, lo mismo similar a la que hicieron con agua, esta también. Por eso son tablas que se repiten, igual, que se repiten porque son de aplicación tanto para agua como para gas. Pero recuerden que son soportes, es donde ustedes van a instalar o donde van a conectar o donde van a sostener la cañería, ¿sí? Entonces, como va a ser aérea, ¿se puede hacer subterránea? Sí, pero no es lo más aconsejable. Tengan en cuenta que ustedes cada vez que van a hacer un zanjeo para mandar la cañería bajo nivel de suelo, es un costo adicional que están sumando a la obra, al proyecto. Entonces no es lo más conveniente. Sumado a que una cañería de gas en una fábrica, por ahí no es lo más seguro, no es lo más conveniente. Entonces, todo eso son tablas que les van a permitir información. Les doy algunos ejercicios para que también puedan aplicar al Renoir, también determinando la presión o la pérdida de carga o el caudal, según el parámetro que ustedes despejen. Una forma de calcular lo que son las reducciones, ¿sí? No, el accesorio de ampliación o de expansión no es lo más común, no se usa. Lo que sí se usa posiblemente hay reducciones. Se vengo con un diámetro mayor y paso a un diámetro menor. Como no hay mucha información respecto de cuál es la pérdida de carga que me genera este tipo de accesorio, bueno, esta tablita y este nomograma les permite determinar cuál es esa pérdida de carga que me puede generar. Ustedes ya van a tener una idea de cuál es el diámetro mayor y cuál es el diámetro menor y dónde dónde van a aplicar ese accesorio. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Y lo que es el análisis específico de cómo se va llevando toda esta información también lo van haciendo por tramos como hicieron con agua. No hagan demasiada cantidad de tramos, ¿sí? Yo acá les pongo, fíjense, tal vez desde este punto acá, desde este punto A a este punto C, que puede ser mucho más extenso. Entonces, punto A, ahí tengo tramo recto, codo, tramo recto, y se acabó. Entonces, estoy analizando la pérdida de carga que puede haber en este tramo entre el punto A al punto C. Un ejemplo creo que es similar también en cuanto a lo que fue agua. Y para hacerlo también más ordenado, van llenando esta tabla.
van llenando esta tabla y donde lógicamente van a tener, va a ser importante la pérdida de carga de cada uno de los tramos, ¿sí? ¿Por qué? Y en realidad va a ser en 2 etapas. Tengan en cuenta que ustedes van a ingresar con una presión de un sector desde lo que es desde la calle, de la línea municipal hasta antes de ingresar a la planta, van a estar trabajando con una presión, 1 kilo, 1,5 kilos. Y cuando están dentro de planta, están trabajando con otro valor de presión, ¿sí? Los caudales lo tienen como dato, las longitudes reales, las longitudes equivalentes, las pueden ir determinando. La suma de ambas me va a terminar dando lo que es la longitud total del tramo. Conozco la presión de ingreso, posiblemente no conozco la presión de salida, puedo determinarla con Renoir. Y puedo ir determinando de esa manera cuál es la pérdida de carga que tengo en todo ese tramo analizado. Entonces, la suma de todas estas pérdidas de carga de cada uno de los tramos que se han ido analizando me va a dar un valor total de pérdida de carga. Y acá viene el dato. ¿Cuánto tiene que ser esa pérdida de carga? Esa pérdida de carga no me tiene que superar el 10% de esa presión de ingreso. ¿Sí? No me tiene que superar el 10% de esa presión de ingreso. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien, entonces ahora si se entendió, les pregunto. En el tramo que voy desde la estación reguladora principal hasta la estación reguladora secundaria, ¿cuál es la presión con la que me tiran un número? ¿Qué presión van a usar? De ingreso a la zona donde todavía no es la planta, sino que de estación reguladora principal a estación reguladora secundaria. Entre 1 y 1,5 kilos. Bien, perfecto, exactamente. Entonces, más allá que es un tramo recto y que yo no estoy alimentando ninguna máquina y tal vez tenga pocos accesorios, la pérdida de carga que me genere ese tramo, ¿de cuánto va a ser? ¿O qué valor no me tiene que superar? ¿0,2 o no? 0,15. Suponiendo, hagamos claro, de 1 a 1,5, perdón. Pensé que era 1,5, me confundí. Perfecto. Suponiendo que ingresan con 1,5 kilos, con 1,5 kilos, 1,5, ¿sí? Entonces, el 10% de 1,5 es mi valor máximo de pérdida de carga. Y esa cañería recta, por eso tiene muy poquitos accesorios, teóricamente esa pérdida de carga no me debería superar, no lo hace, no debería superarme el 10% de esa presión de ingreso. ¿Se entiende? Profe, ¿y si hay más pérdidas y así haya más pérdidas, el gas me llega bien a lo que yo necesito? Sí, pero tened en cuenta que las pérdidas, vos cuando decís hay más pérdidas, cuando vos estás dentro de planta, sin duda que toda la cantidad de accesorios, el recorrido que hace la cañería, sí hay que tratar de que no sea tan rebuscado, pero un accesorio, un codo, una T, todos esos accesorios y la misma cañería recta genera pérdida de carga. Nada más que en la suma, por eso es importante cuando ustedes determinan acá la pérdida de carga, que la suma de todo esto que les da acá, la suma final, que acá faltaría un rectángulo, un casillero para llenar con la presión, la pérdida de carga total de toda la instalación, no me debería superar el 10% de 20 gramos por centímetro cuadrado, que es con lo que estoy ingresando dentro de planta.
Por eso las pérdidas de carga terminan siendo muy bajitas, mucho más cuando ustedes están utilizando diámetros de cañería, una pulgada y media. Son valores que perfectamente al manejar con gas no generan muy baja presión, muy baja pérdida de carga, perdón. O sea, genera pérdida de carga, pero es muy baja, hasta el punto de que lógicamente cuando hagan, ya van a ver el análisis, cuando llegan, hacen la sumatoria en esta columna de delta de pérdida de carga, les va a dar valor bajito, pero valor que lo tienen que comparar con el 10% de la presión con la que están trabajando. Profe, ¿Sí? una consulta. Sí. Lo que se ve como P1 y P2 hace referencia a P sub A y P sub B. Claro, lo que sería P sub, exactamente, es así nada más que, bueno, sí, se cambió por letra, por número, pero sí, es el P sub A o el P sub B de la Renoir, la ecuación de Renoir simplificada. Bien, y lo que es el diámetro calculado, el que ustedes obtienen justamente de aplicar la ecuación que habíamos visto, el diámetro calculado, y lógicamente que este diámetro calculado es el que les va a permitir, se van a la tabla, y la tabla les va a cantar, les tira bien con claridad cuál es el diámetro que en pulgadas, que es el que van a adoptar. ¿Sí? Como sugerencia, no es un consejo, y si me llevan el apunte bien y si no también. Sugerencia. Lo mismo pasó con agua, creo que también se los mencioné. Tal vez haya alguien que por ahí me parece que quedó con la duda. No trabajen, si el cálculo le da diámetros, me voy a remitir a la tabla. A esta tablita. Y me voy a poner para que todo se vea con más amplitud, principalmente los que somos cortos de vista. Sugerencia, fíjense que acá empieza con un octavo, un cuarto, y recién dice 3 octavos y después viene un diámetro de una pulgada. Perdón, de media pulgada y después de 3 cuartos. Todas estas cañerías, las de un octavo, un cuarto, un octavo, no existen. Para las instalaciones industriales son cosas muy chiquitas que sí lo puedes tener en un calefactor que vas a conectar, qué sé yo, desde donde llega fíjense el cañito del calefactor en la casa de ustedes, que va desde el calefactor hasta el ingreso a la válvula que está sobre la pared, que es el que le permite el ingreso del pasaje del gas. Fíjense que es un cañito chiquito, es un cañito de aluminio. Es más, es de aluminio justamente para manejarlo, hacerlo más maleable y poder hacer una conexión de mejor calidad, en todo caso. Pero todos estos diámetros primero, les vuelvo a reiterar, un octavo, un cuarto, 3 octavos, no existen para la instalación. Si el cálculo de ustedes les da estos valores, directamente se van a media, cosa que a mí no me cae en media, también hasta sigue siendo todavía un cañito medio chico. Sugerencia, yo me voy directamente a 3 cuartos. El diámetro más chico debería ser 3 cuartos. Que el cálculo me dé una cosa, pero adopto como diámetro más chico el de 3 cuartos. Y después sí, tengo que ser el diámetro de una pulgada y un cuarto, 1 y media, 2 y media, 3 y media. Siguen siendo diámetros sí que existen, son diámetros lindos, y lógicamente pero posiblemente si le da valores así es porque están teniendo caudales mucho más elevados. Como ustedes tienen solamente 10 máquinas que les ha asignado para cada grupo, por ahí van a estar manejando diámetros muy pequeños. Por ahí a mí no me convence eso, porque termina siendo más una instalación domiciliaria. Ustedes están estudiando para hacer instalaciones industriales. Las instalaciones domiciliarias ya está el
de categoría 3 que hace instalaciones domiciliarias. Ustedes son industriales. Entonces, váyanse directamente a 3/4 cuando les haya salido un diámetro muy chiquito. Los caudales que generan, que pueden consumir una máquina, 10 máquinas, en un parque de máquinas dentro de una planta de 20, 25 o 30 máquinas, es bajo, es bajo. Por eso a veces, no sé si se los comenté, pero para mí este trabajo no me convencía del todo. Pero les vuelvo a reiterar, cuando les da un cálculo muy chiquito, que dicen, bueno, sí, no, ponemos una cañería de 1/4. No. Directamente váyanse y comiencen con un diámetro de 3/4. Ese es el que adopta. ¿Está claro o lo repito? Sí, profe, está claro. Perfecto. Gracias. Entonces, ya queda poquito. Vamos a terminar. Entonces, recuerden llenar o completar bien esta tabla. Es lo que les va a permitir tener con claridad lo que si están haciendo, le están haciendo bien las cosas. Les va a cantar, el diámetro por ahí puede ser, o el calculado les puede dar muy chico. Entonces, vuelvo a reiterar el tema, ustedes adoptan o arrancan con diámetro más chico, el de 3/4. Cuando ustedes salen con el diámetro que va de la estación, volvamos un poco al gráfico. Cuando van desde la estación reguladora principal a la secundaria, recuerden que ustedes acá están utilizando el diámetro, posiblemente sea el diámetro más grande, porque les está llevando todo el caudal. Entonces, el primer tramo que tal vez estarían analizando, un punto acá y un punto B acá, que es el tramo que hace justamente de estación a estación, donde están trabajando con un valor de 1 kilo, 1,5 kilos de presión, y donde seguramente el diámetro va a ser el más grande. Posteriormente, en la medida que ustedes continúen ya dentro de la planta, posiblemente ese diámetro o siguen un tramito más con el mismo diámetro y después van reduciendo, ¿sí? Ahora, cuando después lo otro, traten de utilizar tal vez 2, 3 diámetros diferentes, no más de eso, no más de eso. La instalación aérea, eso ya también se los había dicho, entonces la tengo que sostener, ¿sí? Hasta posiblemente haga un recorrido similar al que hace del agua. Entonces, en ese caso, tengan en cuenta esto que yo sucedía acá en este caso. Donde tengo las ménsulas o los soportes tipo pera. ¿Cómo voy a sostener yo, cómo sostengo la cañería? La interesa son las ménsulas, las cuales yo la puedo fijar a la pared. Y cómo sostengo ahí la cañería. Y cuando me tengo que meter o atravesar la planta, están los famosos soportes tipo pera, ¿sí? Que son los que se enganchan a la cabreada de la planta y el caño cuelga, ¿sí? No así que estas son las ménsulas donde se sostienen y porque tiene una fijación a la pared de la planta. Entonces, esta es la separación que yo les pedía, que ahí les doy una tabla de dónde tomarla, pero ustedes, en función de los diámetros que usan en la planta, es la que tienen que especificar qué distancia están usando. No siempre no me pongan la tabla, porque eso termina siendo como algo fácil. Me ponen la tablita se las di yo, o sea, especifiquen ustedes cuál es la que han usado. Ese es el chiste del trabajo. Bien, entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, entonces van completando lo que es velocidad.
¿Qué velocidad habíamos hablado con respecto al gas? Entre 35 y 40. Perfecto. Acuérdense, también no se limiten 35 o 40. ¿Pueden ir tener un poco más de velocidad? Sí, sí. Puede ser 45, puede ser 52, pero entre 35 y 40 también es un número lógico, razonable. Y acá, y acá simplemente les doy un orden de cómo ir calculando, ¿sí? Sobre el trabajo práctico de instalación de gas natural en la industria. ¿Por qué industrias? Porque no es una instalación domiciliaria. Ustedes están estudiando para hacer instalaciones industriales, no domiciliarias. Entonces, ¿qué hacen? Determino el baricentro de carga, ubico en el plano la estación reguladora principal, ubico la secundaria, realizar el trazado tentativo de la integración, calcular los diámetros aproximados de los conductos, adoptar diámetro en pulgadas, medir las longitudes de cañerías rectas y pérdidas de carga que generan por tramo, ¿sí? Calcular las longitudes equivalentes, que es un poco parte del trabajo, calcular los caudales por tramo y proponer velocidad del fluido y determinar las pérdidas de carga. Punto. Ahí termina el trabajo práctico de gas. Pero acá no es que tengan que seleccionar bomba, pero sí tienen que ubicarme las estaciones principal y secundaria, y tienen que también tener la precaución de la separación de los soportes o de las ménsulas que van a usar para sostener la cañería aérea. ¿De qué material van a usar la cañería? De acero, profe. ¿De qué material es la cañería? De acero con pintura epoxi. No galvanizado. Disculpen, ¿me están escuchando ahí? Sí, profe. Bien. ¿Escucharon la pregunta que hice? Sí, un compañero mencionaba que era con cañería de acero, sería también revestido con pintura de epoxi, nos dijo. ¿Quién fue el compañero que dijo eso? ¿Quién fue el que dijo acero epoxi? No, un compañero comentó acero que también estaba de acuerdo y yo le agregué esto que decía usted de epoxi, profe. Correcto. La cañería es acero, ¿sí? Se la conoce como cañería epoxi. En realidad es cañería de acero que tiene la protección epoxi, ¿sí? Pero es cañería de acero. Bien. Tal cual. Perfecto, excelente. Entonces, ahí tiene todo como ya les había comentado, todo un orden de cómo ir haciendo el proceso de cálculo. Y ya acá, fecha de presentación. Chicos, no nos podemos ir muy lejos de esto.
no nos podemos ir muy lejos. Tiene más o menos 2 semanas. Así que necesito de que lo tengan muy en cuenta y lo envíen a la casilla de correo que habitualmente lo hacen. No a la mía, porque, como les dije al principio, se satura muy rápido. Háganlo ahí, industrialinstalaciones20@gmail.com. Esa es la casilla de correo. ¿Está claro? Yo voy a ver si termino ya con ustedes y les subo este material para que lo tengan a la mano. Profe, ¿sí? ¿no hay alguna posibilidad de pasarlo una semana más? Yo les planteo esto. No, en principio te digo que no. ¿Quién pregunta? Yo, Julián, profe. Julián, en principio te diría que no, pero vamos a hacer esto. Yo tampoco no es la idea que joder la vida. Pero porque el atraso de ustedes me genera atraso mío, entonces no van a tener notas y por más que les haya ido bien el parcial, sí o sí van a necesitar la nota del trabajo práctico para promediar y ver si pueden promocionar o simplemente regularizar la materia. Entonces te diría, Julián, mira, yo te pongo fecha 1 de septiembre. Sí o sí, para cómo no lo tienen que presentar en formato papel, sino que me lo tienen que enviar por correo. Pero si se demora tu grupo, por darte un ejemplo, tu grupo, por lo que sea, se demoran, avisen que, qué sé yo, pasado del 1 de septiembre, creo que día miércoles, bueno, qué sé yo, dentro de 2 días o 3 días me van a estar enviando el trabajo. Pero no se alejen mucho, Julián, porque si no ustedes y yo estamos en la lona, ¿sí? Profe, por ahí lo decía Julián, pero es un poco hablando por parte de todos. Me parece que todavía estamos especulando con la fecha del parcial y miles de entregas que se juntaron estas semanas. Por eso era el pedido. Yo también me sumaba. Yo los entiendo, chicos. No, perfecto, por eso. Yo les propongo esa fecha de 1 de septiembre. Pero si se van a demorar por el motivo que sea, por otro trabajo, por presentación, lo que sea, me avisan, porque si no, yo me quedo esperando y no llega el trabajo. Con agua me puede haber pasado, no sé si con la comisión de ustedes, pero hay una gran cantidad de grupos que no han presentado. Tal vez la de la comisión de ustedes o la de otra comisión. No sé qué va a pasar con esos grupos. Yo ya a esta altura no puedo andar corrigiendo trabajos de agua. Lo de agua ya se superó, o sea, teoría y la parte práctica. Pero no me puedo alejar mucho de eso, ¿sí? Entonces, yo les propongo 1 de septiembre. Traten de hacer el esfuerzo de llegar al 1 de septiembre. Pero también avisen de que no llegan y que tal vez, 2 días, 3 días, lo estarían presentando. ¿Estamos? Buenísimo, profe. Nos planificamos para ese día y llegado el momento, si no está completo o algo, le escribimos en esa fecha. Correcto, sí. Pues es muy importante que avisen. Es más, de hecho, muchos cuando lo han hecho, trato de darles inmediatamente la devolución local, recibí el aviso y, postergamos la fecha de presentación, pero avisen. Es lo único que les pido. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. No, por favor. Chicos, si no hay preguntas, dudas, daríamos por finalizada la clase y ya veo de subirles este material a autogestión. ¿Sí? Profe. Sí. De los grupos que usted recibió trabajo de agua, ¿le contestó a todos? No les he O sea, contestado. por ejemplo, diciéndole que lo recibió, digamos. Ah, sí, o sea, traté de hacer eso, o sea, el que me envió el trabajo práctico, sí, les hago la devolución dándoles el ok que lo recibí, sí,
Eso sí lo he hecho. A todas las comisiones y cada grupo que me mandó el trabajo. Por eso, hay grupos que no me han enviado el trabajo. No sé, a esta altura no sé si los recibo. Esa es la dificultad. Pero sí, les di a todo el que me mandaba el material. Algunos me pedían que les diera la confirmación de que lo había recibido y otros simplemente me lo enviaron y yo les daba la confirmación, les daba el OK de que lo había recibido. ¿Sí? Por eso no sé cómo lo van a manejar si no lo han enviado. ¿Sí? Ese es un poco el tema. Por mi parte, la clase de hoy yo la doy por finalizada. Cualquier duda, sí, yo voy a estar chequeando las 2 direcciones de correo. La mía, de la facultad, y esta otra, por las dos también que surge algún otro inconveniente o dificultad para el trabajo práctico. La otra cosa que les propongo es que ante la duda, hubo un grupo, creo que el 4 de 1 fue, que una vez me pidió una clase de consulta, que le hicimos por Zoom, y les ayudó para que ellos pudieran trabajar. Yo también eso se los ofrezco, ¿sí? En un horario determinado que podamos consensuar, inclusive hasta tal vez un sábado o un domingo no tanto, pero sí sábado, podamos coordinar con una clase como para sacar 2 o 3 dudas que puedan surgir. Pero la idea es ayudar con esa clase de consulta, no para que se me aprovechen llegando cerca del 1 de septiembre y que me pidan clase de consulta porque hay cosas que no entienden. No, la cosa es para que ustedes puedan sacar dudas o algún inconveniente que puedan haber tenido en cuanto a cómo interpretar el trabajo. Pero eso, con ese objetivo, con esa idea de ayudar o de sacar de la situación incómoda. Pero no para que yo les tenga que extender, para colmo tengo el sí fácil, pero hace tiempo que lo estoy tratando de ocultar. Así que eso es lo que les puedo ofrecer tal vez en algún momento para que puedan presentar a tiempo el trabajo práctico, ¿sí? Si están todos sin inconvenientes, los libero. Profe, disculpe. Sí. Insisto sobre el tema de recién que le pregunté yo, si a todos les contesto. ¿Usted no tendrá notado qué grupos de qué grupos no recibió trabajo, digamos? Porque nosotros sí lo mandamos, pero no tuvimos ninguna respuesta por eso. A ver, ¿qué grupo es el tuyo? ¿Quién habla?